Digamos, el elefante en la habitación es que el mercado de la obra pública ha sido y seguirá siendo en todos los ámbitos de la administración un medio de financiación de los dos grandes partidos políticos y de los grandes partidos nacionalistas, vamos. Bueno, por añadir algo, yo creo que Ábalos, dentro de su planteamiento de defensa, pues ha estado bastante sólido, también de tono. Es importante en este juicio colocarlo en el marco en el que se ha planteado la vista y todo el desarrollo del proceso, ¿no? Hay que recordar que todo esto empieza por una denuncia del PP en marzo de 2022 contra soluciones de gestión, etcétera. Desde entonces el trabajo entre Víctor de Aldama y el PP ha sido muy probablemente bastante trenzado y bastante sólido. El juicio claramente se ha convertido en un juicio que quiere implicar a Pedro Sánchez en todo esto, sin ninguna prueba concluyente. Al mismo tiempo, no le ha faltado a Ábalos razón cuando ha dicho que hubo una cierta precipitación en la UCO, y eso, pues como en los lapsus linguae, se nota en errores que cometieron con respecto a las propiedades en América Latina, ¿no? Pensando que los pesos colombianos, que obviamente al cambio del dólar o del euro, pues es decir, no, son muchísimos, pues los pusieron como dólares. Y realmente pues eran 700 euros. Esos son errores de calado, que tú presentes una primera denuncia ante el juzgado de todo eso, siendo la UCO. Y luego el papel de Aldama, quiero decir, a mí me parece que es una sombra de duda sobre el garantismo. Las legislaciones de arrepentidos han sido siempre un problema para, digamos, el procedimiento de la verdad judicial. Cuando tú tienes un arrepentido que cuanto más apunte arriba, pues menos va a ir a la cárcel, es que ya no hay límite. Y claramente cuando salió de la cárcel Víctor de Aldama, recordemos lo que dijo. Hizo Un alegato. un alegato, pero también prometió que voy a por ti, Pedro Sánchez, porque es sin aportar ninguna prueba. En ese sentido, a mí me parece que es un juicio que está muy, muy embarrado en esa dinámica. Desde el punto de vista probatorio, a mí me parece que también en el caso de Ábalos, que parece que estoy haciendo aquí de abogado defensor, nada más lejos de mi intención, pero hay que ver ese marco. Pesa mucho su vida personal y todos estos asuntos que estamos viendo. Es decir, un personaje que, como decía Mario, es literario en fin, de la noche, de los toros, consumidor de prostitución, con queridas, etcétera, etcétera, que tenía una cuenta para que no se enterara su mujer de en qué se lo gastaba, la que era entonces su mujer. Todos esos aspectos no están juzgándose, pero pesan mucho en la calificación del sujeto, ¿no? En ese sentido hay que tener precaución con respecto al verdadero valor probatorio de que él se enriqueció. En ese sentido, su alegato ha sido fuerte. La UCO tiene que presentar realmente esas pruebas de que éste se ha enriquecido. No es el caso de Koldo, que parece que obviamente... Pero de momento no ha habido esas pruebas. Claro, bueno, pero parece que Koldo es obviamente, hay una relación que remitiría a lo que dice Mario, ¿no? De lealtad entre dos señoros que no se van a traicionar, pero en el que realmente Koldo ha sido el camino, a mi modo de ver, el camino de la desgracia de Ábalos. Porque ha sido su conseguidor, un tipo que lo conoce en las primarias, que custodia, recordemos, las actas de la victoria de Pedro Sánchez, y que a partir de ahí, pues en el Peugeot y en esas cosas de entre hombres se otorgan, o sobre todo a Ábalos le otorga una confianza alucinante. Y ahí yo creo que Koldo es el verdadero eslabón. Y eslabón también con Aldama, quiero decir, toda la capacidad de acción en otras tramas que no están juzgándose ahora que tuvo Aldama, el trámite es Koldo, fundamentalmente. Pero tanto tú, Raúl, piensas que sí existe dinero escondido y que no se encontrará por lealtad de Koldo, o no hay dinero porque no se encuentra, aunque lo están buscando, no lo han encontrado. No lo sé. Yo creo que la figura de Ábalos es bastante más compleja de lo que se quiere presentar. El mismo.
No, él mismo y la, digamos, y la propaganda o la prensa o incluso los alegatos de Aldama, etcétera. Me parece que lo que ha apuntado Pilar, que se empezara a corromper nada más de entrar en el gobierno, a mí me parece poco verosímil desde el punto de vista de las expectativas que iba a haber y de la fiscalización de todo eso. Eh, entonces, no lo sé, no lo sé. Yo creo que Koldo sí es un personaje mucho más turbio, es un personaje con relaciones muy extrañas con las fuerzas de seguridad desde su época de guardia y de confidente, probable confidente. Ha habido WhatsApps que no se sabe muy bien si ha sido Koldo el que los ha pasado. A mí me parece una figura extremadamente turbia, pero que parece que tiene esa relación de lealtad mutua Una figura con muy turbia Ábalos. que, sin embargo, el juicio no nos ha permitido conocer tanto, ¿no? Lucio, ¿no? Pero ahí el que tiene el que tiene la influencia es Ábalos. Eso es obvio, lo que Entonces, quiere decir. Claro, o sea, quien hace es los el contratos ministro. públicos no es Aldama, Es es al obvio, revés. pero a lo que apunto es que precisamente esa relación de si tú me lo dices, Koldo, pues yo te abro, esa confianza, Claro. pues es el elemento que en ausencia de base probatoria pues, fehaciente, sólida, pues lanza esa... Pero que claro, que no le va a servir de nada, ¿Pensáis que hay se un va a pacto comer, entre- se va a pensáis comer que una hay un condena pacto entre ellos como una dos? cantidad. ¿Pensáis que hay un pacto Obviamente, entre Koldo y Ábalos? obviamente. Sí, oye. Bueno, ¿qué os ha parecido la declaración de Félix San Roldán? La que tiene que hacer el ex jefe del CNI. Y probablemente... ¿Pero no te ha parecido creíble, Raúl? Sí, a mí sí, porque yo creo que a pesar de que el CNI pasara a ser civil, ¿no? Y que estuviera dominado por Soraya Sáenz de Santamaría, al parecer, el compromiso de trabajar para una trama tan absolutamente, en fin, Al margen de la ley. criminal, y además sabiendo el enfrentamiento que tenía el CNI, o más bien Villarejo con el CNI, contra el que siempre despotrican, me lo hace poco verosímil. Otra cosa es, y está probado, que Félix Roldán fue a ver a Corina, ¿no? A Londres a decirle que cuidado con lo que decía. Y eso es un servicio directo al emérito y a la Casa Real, que siempre fue lo que siempre protegió el CNI, ¿no? Hasta su paso a lo civil, y haya habido una indefinición, pero la prioridad del CNI siempre fue proteger los secretos de la Casa Real, la seguridad, etcétera, etcétera, ¿no? Así que me parece poco probable, no me parece que esto sea un asunto en el que el CNI tenga una parte determinante. Como hemos comentado, hay trillones de audios del propio Bárcenas Villarejo. intentó, iba a decir mancharles, no, involucrarles? Pues no lo sé, la verdad, no lo sé. Quizás por Elevar o dar más valor a sus palabras, tal vez. No, por dar más valor a sus palabras o por buscar un terreno de entendimiento con el Partido Popular implicando al CNI, no lo sé. El caso es que la operación estrambótica y infinitamente literaria de aquel señor vestido de cura, que por cierto ha muerto, que se mete en la casa, etcétera, eso es una operación del Ministerio. En la casa de los Bárcenas, para es una operación de la policía. Quiero decir, de altos de este grupo de la policía. Bueno, sí, ya, pero es que eran los jefes de la policía. O sea, bueno, sí. Quiero decir que el carácter criminal, el carácter, vamos, al mismo nivel de cualquier tipo de golpismo que eso tiene, con la absoluta, presunta, pero a mi juicio, absoluta constancia y conocimiento, tanto de M. Rajoy como de Cospedal, como de Soraya Sáenz, es de una gravedad que, vamos... Es decir, por más millones que del caso Kitchen, del caso Ábalos, etcétera, etcétera, porque afecta directamente a la vigencia real del Estado de Derecho. Que si esto queda impune y a esos altos niveles, pues es un perfecto cheque en blanco para repetirse. En ese sentido, yo creo que hay que leer así un poco digamos, el rigor del tribunal, de la Audiencia Nacional respecto al Supremo. Es increíble que en el Supremo se dé este chabacanismo, porque es la Corte Suprema, mientras que la audiencia, pues parece muy que marcado, es muy marcado, pero claro, porque mejor no tirar de los hilos. O sea que se sabe perfectamente, y lo saben todos los que testifican, que el falso testimonio es un delito y le puede causar una imputación.
Y el avanzado Alzheimer de Soraya Sáenz de Santamaría, aparte de ser preocupante, en fin, debería hacer un peritaje. ¿Cómo es posible que usted no se acuerde de esto que ha pasado? En fin, que es usted una persona joven todavía. A mí me parece un escándalo. ¿Pensáis que, porque acordaros de las declaraciones del inspector Manuel Morocho, sí, en las que explicaba claramente que no le dejaban investigar, que le prohibieron utilizar la palabra M. Claro, Rajoy? Tienes ahí a un sérpico y no lo usas. Efectivamente. ¿Pensáis? No, yo creo que respecto al CNI quizás ilumine un poco ver el contexto, ¿no? El contexto era, recordémoslo, el enfrentamiento entre Cospedal y Sáenz de Santamaría. Y de hecho la independencia relativa dentro del Partido Popular de la opción Soraya. Me da una rabia que haya pasado tanto tiempo, porque una parte de nuestra audiencia ya no se debe acordar de todas estas cosas. Claro, Villarejo del bolso, de la silla vacía. Claro, ahí se vio. Quiero decir, luego quién se enfrentó en el Congreso, etcétera. Fue una derrota monumental de Soraya Sáenz de Santamaría, etcétera. En ese sentido, pues se puede ver como dos formas de controlar un mismo proceso. Quiero decir, el CNI o Soraya Sáenz de Santamaría pudo haber solicitado información de qué está pasando, porque obviamente no la podía solicitar de la Policía Patriótica, de la mafia, del DAO y de todos estos operadores, incluido Villarejo. Esas cosas se entienden ahora, realmente. Claro, se puede. Entonces, pero no es lo fundamental, obviamente. Aquí, desde el conflicto del pequeño Nicolás, que recordemos que ya empezó a decir, ha sido el CNI, Villarejo, yo no soy ese. Lo que se ve es que él era un operador fundamental del PP, de Cospedal y de su ex marido, con Rajoy con pleno conocimiento y de estas operaciones y que digamos... Y del ministro Fernández Díaz. Pues bueno, Fernández Díaz, ¿no? Por supuesto, con las derivaciones posteriores que ha señalado Eva en la policía, con el procés, etcétera, etcétera. Quiero decir, es esa trama extremadamente criminal, extremadamente con sensación de impunidad y extremadamente peligrosa, porque, insisto, estuvieron a punto de cargarse al hijo de... Meter a la gente en la cárcel, sí. Bueno, claro. Y entonces este hombre, Francisco Martínez, pues obviamente le ha caído el marrón y que implicara con estrategia al CNE me parece una táctica de tinta de calamar, porque hay audios de Francisco Martínez donde dice, me habéis dejado vendido, ¿no? Claramente, porque él hizo todas esas operaciones siendo un fiel servidor del ministro y de Villarejo como contacto y de Cospedal. Esa es la realidad que quizá explica que dentro de la guerra civil que se estaba viviendo, y el detalle del bolso es obviamente... Del PP y del gobierno. Del PP y del gobierno, claramente, porque Soraya Sáenz de Santamaría no quería comerse, ni quería ser víctima de todo esto, y además tenía ese resorte como vicepresidenta de la información que podía sacar del CNI, porque por otras vías, obviamente, el ministro, un presunto criminal, pues no le iba a dar. Financiación del PSOE, cargos de confianza que salen corruptos, etcétera. Entonces yo creo que lo que hacemos es pues no exigir más cambios a nuestros políticos para que eso no vuelva a ocurrir. No, claro, es que tampoco le interesa al PP. Quiero decir, hoy con los medios, con los sistemas de contratos, digamos, encriptados, con los sistemas de detección de los movimientos de dinero, con la imposibilidad por ley de que se manejen, de que se maneje cash, etcétera, etcétera. Los propios partidos deberían decir, no quieren, porque el elefante en la habitación es que el mercado de la obra pública ha sido y seguirá siendo en todos los ámbitos de la administración un medio de financiación de los dos grandes partidos políticos y de los grandes partidos nacionalistas, vamos, y eso es así, y de momento no hay otra vía de financiación que no sea el endeudamiento impagable para las campañas electorales. Ese es el terrible secreto de por qué un sistema bipartidista se reproduce una y otra vez. Pues porque tiene enormes medios financieros y el apoyo
y la complicidad de muchas entidades financieras y una laxitud absoluta de las autoridades, no tanto de los inspectores, de la agencia tributaria, etcétera, etcétera, para que eso se produzca. Esto es así y es la historia de la democracia. Entonces, desde que Stringe y otros hablan de los empresarios que iban a la sede del Partido Popular con bolsas de dinero, etcétera, etcétera, para la campaña. Estamos hablando de los años 70 de aquella Alianza Popular y el dinero de Flick para el PSOE, etcétera, etcétera. Es una larga historia que parece que estamos descubriendo un gran escándalo, como en Casablanca, ¿no? El inspector que dice, es increíble, aquí se juega, estoy indignado. Pues estamos un poco así todo el rato. Hay medios, antes, no, cuando no había esa digitalización de las transacciones financieras, pues bueno, podías pensar más inspectores y tal. Ahora, técnicamente, cada céntimo debería y podría estar fiscalizado. ¿Y por qué no se implanta? Obviamente porque se vería el dinero que va a los partidos. Hay un solo partido que su financiación es totalmente transparente y que no pide un solo euro a los bancos, etcétera, y es Podemos. Y Esquerra Republicana. Bueno, Esquerra Republicana tiene todas sus deudas saldadas con los bancos. ¿Ah, sí? Sí, de hace bastante tiempo, además, pero no es la única fuerza. Las otras son más pequeñas, evidentemente. Pues yo qué sé, te puedes coger la CUP o Bildu o... Por supuesto, la CUP, sin duda, nadie lo pone en duda. Pues, Estaría bueno que le cayera esto a la CUP. Pues exactamente igual, bueno, esto ya es una cosa de hace como 20 años. Esquerra Republicana, en este caso, es alguien que no tiene deuda, además por una cuestión ideológica. No debe a los bancos. Deudas, no debe a los bancos. Ese daño es menor comparado con la turbulencia financiera y económica y irreversible que ya estás viéndose en Estados Unidos. En Estados Unidos el precio de la gasolina, etcétera, de los combustibles, de calefacción, etcétera, está subiendo y no va a parar. Trump ha pedido a las grandes, a Chevron, etcétera, a las grandes compañías que aumenten la producción para bajar los precios y se han negado. Vemos este deal extraño con Emiratos Árabes Unidos, esa swap line de financiación mutua, mientras se sale de la OPEP. Es una serie de fenómenos caóticos que no tienen una solución militar. Entonces, realmente Trump, partamos de ese hecho, que creo que todos estamos de acuerdo, ha sufrido una derrota estratégica. Puede lanzar una bomba nuclear sobre Irán, pero bueno, perfecto. Puede exterminar una civilización, según dice. Lo que venga después será infinitamente peor para todo el planeta, aparte de que habrá cometido un genocidio. Entonces, no puede negociar porque no tiene assets con los que negociar. Tiene que reconocerlo primero la derrota. Eso no lo puede reconocer y cada vez se le estrecha más el cuello de botella financiero y económico, a pesar de que ha puesto a uno más afín en la FED ahora mismo, y la presión de todos los aliados para que se llegue a un acuerdo. Las midterms se acercan, etcétera, etcétera, ¿no? Es una situación que digamos que podría resolver Trump, por ejemplo, imponiendo a Israel que acate todo eso y admitiendo pues la derrota. Porque, eso no lo van a hacer, ya sabes que no lo va a hacer Trump. Bueno, no lo va a hacer, pero quiero decir, lo que quiero decir es que veamos una clave de racionalidad y la responsabilidad del asunto. La clave de racionalidad es, bueno, pues en la paz se reconocen las derrotas. Sí.